Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos un día más a El Alarde al Día, un programa que hoy vamos a arrancar hablando con dos cantineras que fueron a caballo. La primera de ellas en el año 1983 es Cristina Goyenechea, cantinera de artillería. La segunda de ellas es la cantinera de caballería del año 2014, Itziar Juarros. Esto fue lo que nos contaron. Seguimos conociendo a cantineras veteranas. Tengo a mi derecha a la cantinera de caballería del año 2014, Itziar, ¿qué tal? Arratsaldeon. Y a mi izquierda otra cantinera del año 1983, cantinera de artillería. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, han pasado ya unos añitos desde que salisteis como cantineras, y cuando os preguntan por vuestro día 30, por vuestro día del alarde, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? No sé, muchas cosas. La verdad que un montón de cosas, muy buenos recuerdos, sobre todo eso, muy buenos. Y a mí, pues los 3 días, ¿no? 28, 29 y 30. Sin ningún punto en concreto, ¿no? En genérico. En general, sí. No, la verdad que yo disfruté todos los días y un montón. Y del año 1983, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues lo primero es el día 28, que como nosotros no tenemos ensayos, pues fue como, ya estaba dentro, porque había ido a ver a todas y tal, pero nosotras como vamos a montar un mes antes, pero no tenemos ensayos, pues fue maravilloso. Y luego del día 29 y 30, pues cuando te vienen a buscar, para mí es muy emocionante, muy emocionante. Por cierto, has comentado que os tocaba montar a caballo, y creo recordar que tú ya habías montado previamente, pero no es lo mismo montar de amazona que montar, digamos, de manera normal, ¿no? Sí, es bastante diferente, pero la verdad que si montas unos días y tranquilamente, sin presión y un poquito así, no sé, pues un poquito cada día, sin forzar tampoco, no vaya a ser que a veces salen heridas, no a todas, pero es una gozada. Si ya has montado previamente, no suele haber ningún problema. Por cierto, que tú fuiste elegida a finales de mayo, mediados de mayo, me imagino, ¿no? Sí, a principios de mayo. A principios de mayo, bueno, 2 meses casi, pero te hago esta apreciación porque antes se elegía mucho más tarde las cantineras. Sí, yo fui elegida. Y tenías menos tiempo, además, para aprender. Bueno, no te creas, ella tenía un mes. Yo fui elegida a finales de mayo y estuve yendo a Loyola, yo creo que un mes. Si no fue un mes, casi un mes. Daba tiempo, daba tiempo. ¿Aprendiste bien o te costó también empezar a montar de amazona? Alguna toma de contacto había tenido antes, y sobre todo que no le tenía ningún miedo. Y estuve en Loyola montando normal, no de amazona, porque hombre, las de caballería tienen un recorrido muy largo, pero artillería no tiene tanto, y así pues no te fastidiabas tanto las piernas. Hablaba antes del día 29, que es un recorrido largo, precisamente hablando de recorridos de caballo, porque como cantinera de caballería fuiste por todas las compañías el día de la revista, viendo a todas tus compañeras, y me imagino que ese momento del día 29 fue muy especial, ¿no? El 29 para mí fue impresionante, fue una gozada. O sea, para mí es un lujo poder recorrer todo, ir a caballo, ver a tus compañeras, a casi todas, al final banda y tamborrada no las ves, pero al resto me pareció impresionante, es todo un lujo, así lo digo, o sea, me parece. Luego tienes momentos íntimos con la propia compañía, solo tú con ellos, claro, entre compañía y compañía, y también tienes momentos ahí íntimos muy bonitos con ellos, y no sé, para mí el 29 fue muy, muy especial. No sé si habías visto ya todas las revistas o hubo alguna nueva que no habías visto previamente. Yo alguna no había visto, pues al final las más lejanas, ¿no? Anaca, las del centro sí, siempre, cuando puedes te acercas a ver, pero siempre hay, pues que ver todas al final es muy difícil y impresiona. Ese día para mí fue espectacular. Sí. Háblame de tu revista, porque en tu época creo que no se hacía donde se hace ahora, se hacía en otro lado. Ahora se hace en la Plaza San Juan, y antes la revista era en el Puente de Artía. Y allí, bueno, pues no había mucho sitio, entonces tenías muchas posibilidades de que el caballo se pusiera muy, muy nervioso. Y de hecho se ponían, pero vamos, sin ningún problema. Era muy entrañable, porque pasaban por. No me acuerdo bien, claro, hace muchos años, si era a la ida o a la vuelta de hacer la revista de Rotachar. Por cierto, unos caballos que en tu caso sí que tienen que estar acostumbrados al ruido. Sí estaban. Y luego en aquellos entonces alguna inyección calmante también les ponían, Eran los caballos de Loyola, del ejército.
Hemos hablado del día 29, pero sí que os quiero preguntar por un punto concreto del recorrido del Alarde, porque siempre se suele preguntar en las entrevistas previas al Alarde dónde pensáis que va a ser ese momento que os va a impresionar. Y siempre cantineras de otros años dicen, jo, pues yo pensaba que igual la calle Mayor, pero al final fue este otro punto porque estaba un familiar determinado, un amigo determinado. Sí, hay puntos los típicos que dice todo el mundo, que esos los esperas, ¿no? Como dices. Pero yo recuerdo la calle Mayor por la tarde, pero la subida, el momento de girar a Fueros, para mí ese momento fue, vi a mi hermana un poco más arriba en la calle Mayor y todo el mundo que está esperando en la calle Mayor, pero está esperando para la bajada. Ese momento de girar, para mí es que se me ponen los pelos de punta. Para mí ese momento fue una pasada. Y lo que dices, cuando ves en sitios que no te esperas y ves a gente conocida, esos momentos también yo creo que se te nota, ¿no? En la expresión. Vas viendo todo el mundo y de repente conoces a alguien y que no te esperas verlo ahí. Esos momentos son muy entrañables, muy emotivos. Y en tu caso, ¿cuál fue el momento del Alarde que más te sorprendió? Bueno, la iglesia fue preciosa, pero no me sorprendió porque sabía que era. El que más me sorprendió fue la calle Larrachipi. Mi familia, por parte de padre, o sea, eran de allí y me emocioné muchísimo, muchísimo. La calle Larrachipi también te coge un trozo que estás muy pegada a la gente y para mí fue fantástico. Estamos viendo un cartel, el cartel de fiestas del año 1983, fue el primer Alarde sin Pacho, un general que todo Irún le tiene un cariño especial. El 83 fue el primer Alarde del que era su ayudante toda la vida, Palategui. Y bueno, se le hizo un homenaje el día de San Marcial antes de subir en el cementerio, al cual pues acudimos artillería, caballería y bueno, más capitanes de compañías. Fue muy emotivo porque todos queríamos mucho a Pacho y había tristeza y a la vez pues bueno, alegría del nuevo general y bueno, había que seguir hacia adelante, ¿no? Un cartel, por cierto, muy especial, con fotos. Precioso, un cartel como si fuera el cliché de una foto, con unos colores, con rojo, con verde, blanco, tipo Icurriña, muy bonito para mí, para mí. Ha habido carteles muy bonitos, pero aquel, aparte de bonito, fue muy especial. Os iba a preguntar por este año, el año 2020, que es un año especial porque, como ya sabéis, no va a haber Alarde, no vamos a tener fiestas como nos gustaría. No sé cómo vais a celebrar vosotras el día de San Marcial, si habéis pensado algo concreto, si vais a poner la música a todo volumen en casa, vais a ver vídeos. Yo creo que iremos un poco sobre la marcha, ¿no? Pero al final, pues juntarte con los que puedas, con la familia y si se puede, pues si lo acompaña el tiempo también y todo, pues vestirse de blanco, rojo y negro y bueno, un poco sobre la marcha, ya veremos. Y viendo, me imagino, muchas fotos y muchos vídeos, ¿no? Para recordar un poco lo que ha sido un San Marcial, digamos, normal, ¿no? Con el Alarde y con las fiestas. Yo, sin ver fotos y vídeos, los recuerdo perfectamente, ¿eh? Pero lo que dices tú, música a tope, con la familia, luego sí se puede dar una vuelta por ahí y engalanar todos los balcones, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Y ya pensando en el año 2021, año en el que esperemos que haya Alarde con total normalidad y podáis dar pues los consejos que soléis dar todos los años, me imagino, a otras cantineras. En tu caso, además, te tocaría darle a Itziar algún consejo, porque no lo hemos dicho al inicio, pero sois tía y sobrina, así que me imagino que en su año, sobre todo, hubo mucha unión, ¿no? Sí, fue una gozada. Al final siempre recibes todos esos consejos y encima ella, que iba a caballo también, no es la misma compañía, pero al final dos a caballo y siempre yo digo, hay que ser natural, pero los consejos siempre son bienvenidos. ¿Cómo fue, de alguna manera, instruir a tu cantinera sobrina? No le tuve que instruir en absoluto, porque mi sobrina sabía muy bien todo lo que tenía que hacer. Entonces yo, bueno, lo que hice es disfrutar de ella y bueno, no sé si le di 1 o 2, que yo creo que ya los sabía, pero los aceptó de muy buena gana. Pues Cristina, Itziar, os agradezco muchísimo que os hayáis vuelto a poner delante de una cámara para contar cómo fue vuestro día 30. Ha sido un placer charlar con vosotras y bueno, pues el próximo día 30 lo disfrutaremos como podamos, de la mejor manera posible, pero eso sí, vestidos de rojo, blanco y negro, que no falten los colores de Irún. Eskerrik asko, Bieri.
Ahí las teníamos, Cristina Goyenechea y Itziar Juarros, cantineras del Alarde de San Marcial, la primera de ellas en el año 83 y la segunda en el 2014. Nosotros continuamos ahora hablando con dos informáticos, los informáticos que pusieron en marcha la página web del Alarde de San Marcial. Son Miguel Marful e Iván Vaquero. Ambos pusieron en marcha una página web que, sobre todo durante estas fechas, es muy visitada. Con ellos está mi compañero Martín Tellechea en el bar Don Jabugo. Martín, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal, Xavi? Arratsaldeon, pues un día más en esta terraza del Don Jabugo para seguir hablando de cuestiones relativas al Alarde de San Marcial en este año tan raro, tan excepcional, 2020, en el que se va a producir de nuevo un hecho histórico como ya ocurrió a comienzos del siglo XX con la Primera Guerra Mundial y también durante la Guerra Civil. No va a haber desfile, pero hay muchas cosas para contar en torno al Alarde. Hoy tenemos aquí a dos protagonistas, son los dos miembros de la escuadra de hacheros. Por un lado a Miguel Marful, que es informático. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado Iván Vaquero, que es diseñador web. Arratsaldeon, muy buenas tardes también. Buenas tardes, Arratsaldeon. Porque ellos dos son los artífices de dos páginas de las que vamos a hablar largo y tendido, pero porque queremos centrar el programa de hoy en la importancia cada vez mayor para cualquier tipo de asociación, entidad, ONG, de estar al día en lo que a nuevas tecnologías se refiere. Estamos en el siglo XXI y cada vez es más habitual que cualquier asociación, también las compañías y unidades que forman el Alarde, pues tengan una página web, unas redes sociales a través de las que informar a sus socios y también a sus simpatizantes de todas aquellas cuestiones relativas a las compañías, desde las asambleas, horarios de elección, por ejemplo, de cantinera, de ensayos, etcétera, etcétera. Queremos hablar con ellos porque, para empezar, ellos fueron los artífices de la página web actual, la página web general, vamos a decir, del Alarde de Irún, alardeirún.com, Irungo Alardea, que surge pues de una petición del grupo de comunicación de la Junta de Mandos. En un momento determinado se decide que hay que darle una vuelta a esa página porque tiene ya mucha carga de fotografías, de imágenes, y en esto de las nuevas tecnologías lo que suele ocurrir también mucho es que cuando pasan 6, 7, 8, 10 años, pues la estética de estas páginas suelen quedar un poco anticuadas, además de la capacidad, ¿no?, de recibir información. En lo que a peso se refiere, sobre todo estoy pensando en vídeos y en fotografías. Iván. Sí, bueno, aquí lo que pasó fue que, aparte de quedarse anticuado el diseño, que normalmente el diseño eso por décadas suele cambiar, se había caído la web, se había estropeado, o sea, la habían pirateado y se había podido rescatar, pero no se había quedado del todo bien. Entonces se había quedado con falta de secciones y con algunos problemas, entonces nos pidieron arreglarla y ya a la vez que se arreglaba intentar hacer una nueva. O sea, ya reordenarla y ordenar todos los contenidos para que tuviese otra hechura. Miguel, se ponen en contacto con vosotros y bueno, lo primero me imagino que a uno se le pasa por la cabeza, habréis abordado muchos trabajos de este tipo, pero la web del Alarde, una cosa que sobre todo ahora en el mes de junio, pero los meses también, pues por ejemplo de mayo con las elecciones de cantinera, se va a ver mucho y a uno le pesa por aquello de la responsabilidad, ¿no? Tiene que estar bien hecha, tiene que funcionar. Sí, claro, la verdad que iba a recibir muchas visitas y bueno, tampoco teníamos mucho margen de tiempo en cuanto se falló la página. Y bueno, hicimos un análisis, qué es lo que teníamos que hacer, si solucionar puntualmente ese problema o ya plantearnos una remodelación ya más en serio. Y bueno, viendo el problema que existía, pues hicimos un análisis de cómo estaba hecho y pensamos, bueno, vamos a hacer esto con tiempo, tranquilamente, y plantearla para que gente que no sea técnica, pues bueno, pueda gestionarla y pueda mantenerla. Surgen además
lo que suele surgir siempre en este tipo de cuestiones, pues qué tipo de contenido vamos a subir, pero sobre todo vamos a decir qué tipo de pestañas, ¿no? Pues siempre estamos pues con la historia, con la galería de fotos, pero ahí surgen ideas como incorporar a las antorcheras, incorporar un evento que ha ganado mucho peso y mucha importancia como es el Alarde al Día, el calendario con las fechas marcadas en rojo, todo ese tipo de cuestiones que hay que articular, hay que introducir y hacerlo además de una forma visualmente atractiva, ¿no? Eso es. Surgió el debate, en un principio íbamos a copiar la estructura anterior, pero se vio que estaba no obsoleta, pero era como un poco, entre comillas, desmadre. Entonces se intentó organizar la historia por un lado y lo que es ya la composición del alarde por otro, y luego lo que más busca la gente, que son las fotografías y vídeos, también como separado. Y luego dentro de cada sección hay como un montón de subsecciones donde puedes ir encontrando las cosas. Y se decidió, como tú has dicho, incorporar Alarde al Día como un evento más del alarde, a las antorcheras también. Y no recuerdo más, pero creo que hay algún otro evento también metido dentro. Y luego pues eso, intentar unificar un poco, intentar facilitar a la Junta también pues la venta de escopetas, de Remington, ¿sabes? Utilizar la web como una herramienta que le quite trabajo a la Junta de Alarde y no le dé trabajo, que es lo que estaba pasando antes. Cuando hablamos alguna vez que he tenido ocasión de hablar con diseñadores informáticos y hablando además precisamente de páginas web y concretamente sobre páginas relacionadas con el alarde, siempre me dicen lo mismo, y es un poco al hilo de lo que decía Iván, que sea mucha información, digamos, estática, ¿no? La gente busca muchas fotografías de cantineras, de capitanes, de generales, pero que sea también dinámica, que te permita hacer cosas, no solo clicar para descargarme la fotografía de una cantinera de hace 15 años, sino que yo también me pueda poner en contacto a través de esa página web pues para pedir una información o para incluso pues mandar una documentación que en un momento determinado yo pueda tener. Sí, incluso mandar fotos que tú tengas antiguas, como sucedió en la Escuadra de Hacheros. Una de las solicitudes que se hizo es, bueno, un poco recopilar un montón de fotos que tenía la gente de la Escuadra de Hacheros dispersas. Entonces la idea fue recopilar, una de las ideas por las que surgió era recopilar toda esa información, aparte de dar a conocer de lo que es la Escuadra de Hacheros. Entonces, bueno, se recopiló muchísima información, muchísima fotografía, se organizó por años y, bueno, mucha gente nos mandó sus fotografías vía correo electrónico. Me ha ayudado en la transición, Miguel, de la página web del Alarde a la de la Escuadra de Hacheros, porque decía yo que los dos son miembros de la Escuadra de Hacheros y esa es otra de las páginas que me imagino, no sé si Juanjo no, sería Josín Galzacorta anteriormente en su etapa, o fue Juanjo. Empezamos, Juanjo nos pidió a ver si podíamos, bueno, plantear tener la página web de Hacheros y, bueno, nos pusimos a trabajar en ello en enero del 2013, si no me equivoco. O sea, ya han pasado años ya. Bueno, y como miembros de la Escuadra de Hacheros también, eso me imagino que también, decía antes, el peso de la responsabilidad, ¿no? Además es una unidad pues que tiene sus características, sus curiosidades, entiendo que también sus necesidades derivadas de que, por ejemplo, pues uno no tiene cantinera, pues tiene que enfocar, pues por ejemplo, en el Cabo de Hacheros o en otro tipo de cuestiones, el peso de la página. Eso es, en ese aspecto somos una compañía diferente. O sea, no tenemos redes sociales, solo tenemos la web, porque somos una compañía, supongo que igual Caballería es más grande que nosotros o andaremos ahí. No tenemos gran cantidad de componentes tampoco, aunque ya empezamos a ser un poco grande, entonces nuestras necesidades de comunicación son limitadas también. O sea, no tenemos que dar mucha comunicación a nuestra compañía porque ni tenemos ensayos ni tenemos cantinera. La utilizamos básicamente para recopilar nuestras fotos y en vez de recopilarlas de manera oculta en un disco duro, pues las mostramos a la gente para que puedan ver, y también informamos un poco de la historia de la escuadra y de cómo pueden formar parte de la escuadra el que quiera. Un poco para eso utilizamos poco más. Luego la comunicación interna sí que la hemos modernizado, entre comillas, y en vez de mandar cartas utilizamos MailChimp, que es una herramienta para mandar mails masivos
Entonces con eso solucionamos y no hay nadie que tenga que estar pegando 150 sobres todos los años, y es un poco donde nos hemos modernizado. Redes sociales se propuso tenerlas, pero como la íbamos a utilizar básicamente para repetir lo que otras compañías hacían, pues decidimos no hacerlas. Para no aportar contenido nuevo no merecía la pena. ¿Cómo se gesta esta idea de la web? No sé si os coge Juanjo Martínez en alguna cena, en alguna comida. Oye, ven, tú andas en esto, ¿no? Ven aquí que tengo una propuesta para ti. ¿O cómo surge esta idea de la web? Eso le contrataron a Miguel. Yo estaba fuera de... Venga, que me lo cuente Miguel. Pues sí, hubo algún comentario, ya no me acuerdo, ya eso hace muchos años, sí. Y claro, ya me miraban a mí como era informática y tal, y bueno, al final... Pues, hoy escondido, ¿no?, en la última fila. Y como me meto en todos los araos, pues bueno, al final me ofrecí y dije, bueno, pues vamos a hacerla y vamos a hacer lo mejor posible. Entonces bueno, hicimos un grupo de trabajo también entre varias personas, de aspirantes y titulares. Unos recopilaban fotografías, otros información. Y bueno, y entre todo el grupo de trabajo pues salió la página web. Me imagino que a uno cuando le toca diseñarla y luego también supongo que cargar los contenidos, uno se va encontrando con pequeños retazos de la historia que muchas veces uno desconoce, ¿no? Y os habéis encontrado con eso también. Sí, bueno, más que al hacer la web, tenemos un hachero que está encargándose como está jubilado, está bien a encargarse de buscar anécdotas, y ya nos han mandado varias que están colgadas en la web. Le estamos pidiendo más, pero bueno, él como es muy meticuloso está buscando, y sí, nos han encontrado anécdotas como una pelea que hubo con gente de Donosti en la Plaza de San Juan, o un hachero de ventas que se le rompió el carro en ventas y cargó la rueda en el carro y agarró el eje y vino con el carro a cuestas desde ventas hasta Moscú. Y hay unas cuantas más, no tenemos mucho la verdad, pero bueno, sí que nos gustaría llenar con anécdotas, porque son esas cosas las que hace que la gente visite la web. Al final las fotos las has visto una vez y hasta que no te salga una duda sobre un año que desfilaste o no vuelves. Pero las anécdotas sí que atraen un montón de gente y además te emocionan y te llenan, yo creo. Es un poco lo bonito de eso, encontrarte cosas que no pasan todos los años. Decía Iván el tema de la gente que entra a la web. No sé si hacéis el seguimiento del retorno que tiene la página también. Bueno, yo ahora en estos momentos no me encargo del mantenimiento, entonces yo ahí hice la web y ya del tema... Cumpliste como hachero. Sí. Y bueno, yo de parte de contenidos y gestión ya no me encargo, entonces no te puedo decir. Eso Iván, ¿no? Pero seguimiento de quién visita eso no. O sea, la hemos publicado, si visitan bien y si no visitan también. O sea, no nos preocupamos por tener muchas visitas. Como no vendemos nada, tampoco nos preocupa. Si nos visita la gente, bien, y si no nos visita, pues como en principio se hizo para nosotros, es para tener nuestra documentación ahí guardada. No nos obsesiona el que tengamos un montón de visitas. Yo he podido comprobar que todo lo que es el apartado multimedia es un apartado muy completo, no solo en cuanto a fotografías, incluso en cuanto a vídeos, arrancadas sobre todo, que es quizá el momento esperado, ¿no?, por todos. Cada uno al que le preguntas pues siempre te habla pues de bajar por la calle Mayor, bajar a la iglesia, pero ese momento de la arrancada, lo decía yo cuando se sentó en esta mesa Gonzalo Fernández de Casadevante, el tambor mayor. Al final estás pensando en ese momento durante todo el año, ¿no?, el momento en el que todo se pone en marcha y básicamente estás pendiente de tres personas: el cornetín, el tambor mayor y que el cabo de hacheros gire. Sí, además da igual cuántos años hayas desfilado, que te sigues poniendo igual de nervioso como si fuese el primero. Y no lo digo yo, lo dicen los titulares que más años llevan, ¿eh? Estás ahí, hay un minuto de silencio total hasta que suena el cornetín y luego llegas nervioso hasta San Juan, que no hay quien baje las pulsaciones. Especialmente orgulloso de esta página, por lo que te toca el corazoncito, ¿no?, como hachero. Hombre, sí, la verdad que sí. Además, yo creo que quedó bastante bien y a la gente le gustó mucho. Cuando se presentó en la asamblea de hacheros del 2015, creo que fue, la verdad que fueron felicitaciones. Entonces, uno está contento del trabajo hecho. Y con posterioridad, hemos hablado de la web del Alarde. No sé si conociendo que vosotros habéis sido los artífices de esta web, hay otras compañías que igual se os hayan acercado en estos años anteriores por lo menos a preguntar. Olaberria y no ninguna más, así que recuerde. Hace poco Olaberria me ha pedido presupuesto, pero nadie más
No, nadie más ha preguntado. O sea, la mayoría de las compañías ya tienen la web hecha, entonces hasta que no les surja algún problema o una necesidad nueva, normalmente no sueles cambiar la web. Decía yo al comienzo lo importante que es que ahora que estamos en el siglo XXI estemos también puestos en las nuevas tecnologías, ¿no? Que todas las asociaciones no tienen por qué ser relacionadas con el alarde, sino entidades sociales, ONGs, cada vez la importancia mayor que le dan a los soportes web, también a las redes sociales. Sí, sobre todo al tema de redes sociales. Cada vez el uso de redes sociales es mayor. La mayor parte de la gente que va a hacer una compra online consulta redes sociales para ver la información y encima van en aumento. Entonces hay ciertas redes sociales que van en aumento como Instagram o TikTok en la gente joven, y la verdad que es muy importante estar presente en las redes sociales y dar un buen contenido, claro. Si alguien se estuviera pensando ahora mismo pues ponerse en contacto con vosotros, pues por ejemplo pues para diseñar una web, desde el punto de vista profesional, ¿en qué incidiríais más? Porque hay gente que sobre todo va al apartado visual, otros que van al contenido, hay gente que quiere meter mucho contenido, cargar mucho contenido. Antes hablabas de lo dinámico, ¿no? De que sea una página que al final me permita también hacer cosas o quitarme trabajo. Eso es, tiene que valorar bien qué necesidades tiene. O sea, si él quiere una web, primero, ¿por qué la quiere? O sea, no es quiero tener una web porque tengo que tener una web, no, o sea, tengo que tener una web porque tengo estas necesidades. Y luego analizar bien las necesidades que tienes y buscar una herramienta online que te solucione esas necesidades. Porque muchas veces, igual si eres un pequeño comercio que lo único que quieres es tener presencia y comunicar con tu público objetivo, igual con una página de Facebook te sirve, no necesitas tener una web. Entonces, tienes que analizar mucho las necesidades que tú tienes y no llevarte por la inercia de tengo que tener. Más que nada, analizar y pensar, sobre todo. Para ir terminando, Miguel, ¿cómo van a ser estos San Marciales un tanto atípicos? ¿Cómo lo vais a celebrar en casa? Pues la verdad que no sabemos. Yo entiendo que mantendremos lo que hacemos habitualmente, pero no te puedo decir, la verdad. No sabemos cómo lo haremos, pero bueno, las comidas familiares no nos las saltaremos. Mientras se pueda. ¿En tu caso, Iván? Mi caso, pues un poco más triste que los de Miguel, porque Miguel desfiló como ha hecho el año pasado y a mí este año me tocaba y me lo voy a tener que esperar un año más. Pero bueno, es lo que dice Miguel, no habrá alarde, pero todos los actos alrededor del alarde, pues yo por lo menos voy a intentar mantener almuerzos, comidas y andar por ir un vestido de San Marcial, pues eso intentaremos hacer. Pues las palabras de Iván Vaquero y de Miguel Marful, los artífices de esa web general del alarde, irungoalardea.com, y también de la página web de la escuadra de hacheros. Con ellos hemos querido conocer y adentrarnos más en este mundo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, cada vez más común también entre las compañías y unidades que forman el alarde de San Marcial. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en esta terraza del Don Jabugo, y nosotros les emplazamos a un nuevo programa del Alarde al Día. Esperemos que haya sido de su interés. Muchísimas gracias, un saludo. Es que ricasco, Martín. Nosotros terminamos hoy el programa con este pequeño collage que hemos hecho. En un lado estamos viendo el cartel que hemos mencionado en la entrevista con las dos cantineras de hoy. Es el cartel de las fiestas de San Marcial del año 1983. Fue el primer año sin el general Pacho, un general muy querido en Irún, y como veis es ese montaje que tiene al lado la foto original. No queríamos terminar el programa sin decir que ese cartel fue de Xavier Arribas, y por ello hemos querido finalizar el programa con las dos fotos, la original y el cartel que se hizo para las fiestas. Con este pequeño montaje que hemos hecho cerramos hoy el programa. Mañana volveremos con más protagonistas.